Cielos Abiertos. Desde Bogotá, Colombia. Para todas las naciones del mundo. Conéctate con nosotros. A través de www.cielosabiertosturradio.com. El pasaporte a una nueva vida. Aquí estamos a través de www.cielosabiertosturradio.com, pasaporte a una nueva vida. Es para nosotros un gusto el poder desarrollar estos espacios que los compartimos también a través de las redes sociales. Estamos en Facebook como Cielos Abiertos Tu Radio. Cielos Abiertos Tu Radio es nuestra red social allí en Facebook y también estamos en YouTube como Cielos Abiertos Tu Radio. La invitación es para que también te puedas suscribir, darle me gusta al contenido y además puedas compartir esta información. ¿Qué nos reúne en esta noche del viernes? Pues hablar de un tema que sin duda será muy edificante para cada uno de nosotros, que es plantación de iglesias. Ese será el tema que estaremos abordando durante la siguiente hora. Y nos hemos contactado con el pastor Hugo Galvez desde Chile. Con él vamos a desarrollar este importante tema. Antes de saludarlo, por supuesto, queremos tomar un corto tiempo también para saludar a nuestros oyentes, la familia de cielosabiertosturradio.com, que siempre está en sintonía desde diferentes regiones, no solamente de Colombia, sino también del mundo. Muchísimas gracias por acompañar esta transmisión y esta señal de cielosabiertosturradio.com aquí en Colombia, en Argentina, en Chile, en Ecuador, en México, en los Estados Unidos. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Entonces, ya saben, estamos allí en las redes sociales, en Facebook. Ya en estos momentos allí nos pueden observar. Y vamos a saludar a nuestro invitado. Él se encuentra, como lo decíamos anteriormente, en Chile, en Viña del Mar. Así que vamos a saludarlo. Es el pastor Hugo Galvez. Así que le vamos a dar la cordial bienvenida aquí a Cielos Abiertos. Pastor, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, hermano Dani. El Señor te bendiga y te guarde. Un placer poder llegar hasta ustedes por estos medios. Sin duda, el Señor abre estas herramientas tecnológicas virtuales para que podamos llegar con el Evangelio a tantos lugares. Quizás hoy día estamos encerrados en gran parte de nuestro mundo, pero el Evangelio y su palabra no está presa. Así que muchas gracias, hermano, por la invitación. Así es, pastor. Efectivamente, tú has mencionado que estos son unos buenos medios que tenemos hoy en día por lo que está sucediendo en el mundo. Quisiera, pastor Hugo, que nos hablaras un poco de tu trabajo que estás desarrollando allí precisamente en territorio chileno, ese trabajo ministerial y también algo del recorrido en el Señor para que nuestros oyentes pues puedan tener esa información. Así que te escuchamos frente a ello, Pastor Hugo. Bueno, hoy día estoy sirviendo como... Perfecto, perfecto. Hoy día estoy sirviendo como pastor en la Iglesia Bíblica Internacional en Viña del Mar, pero nosotros tenemos una iglesia que es una iglesia abierta, una iglesia sin fronteras. ¿Qué quiere decir eso? Que también trabajamos un proyecto de plantación de iglesias que nos permite tener otras iglesias también en diferentes lugares del mundo. Es en ese aspecto que yo quisiera compartirte. Probablemente me comentaste de mi testimonio. Soy un pastor de primera generación. Llego a Cristo a los 7 años a través de una enfermedad bien compleja que el Señor usó para salvación. Y luego de eso, bueno, comencé a desarrollar una vida cristiana. Pasé por iglesias pentecostales en mi niñez, metodista, finalmente una bautista, en la que mayormente estuve por muchos años. Estudié en seminario teológico bautista también. Y de ahí, a la edad de 25, 26 años, el Señor me lleva a lo que es las doctrinas de la gracia y comienza todo un camino nuevo a recorrer. Ese es un pequeño lineamiento con respecto a quizás este breve tiempo que yo puedo compartir algo de mi testimonio. Ok, pastor, sí, muchísimas gracias también por darnos esta información y así nuestros oyentes pues también conocemos un poco de la vida de nuestro invitado y cómo el Señor ha obrado.
Bueno, pastor, entonces vamos a entrar de lleno precisamente en nuestro tema que tiene que ver con la plantación de iglesias. Y quiero hacer una breve introducción para así desarrollar la primera pregunta. Y la introducción es la siguiente. En Latinoamérica, pues se abren iglesias, como se puede observar a través de las estadísticas de diferentes países. Efectivamente se abren. Por ejemplo, si vamos a mirar en Europa, no es así como se da en Latinoamérica. Pero lo importante de este tema tiene que ver realmente con el fundamento bíblico de plantar iglesias sanas, iglesias saludables, ¿no? Así que la primera pregunta que yo quiero trasladarle al pastor Hugo es ¿por qué es importante hablar de la plantación de iglesias? Bien, Memo, es muy importante hablar de este tema. Nos gozamos mucho con la plantación de iglesias en Latinoamérica. Tú mencionaste Europa, quizás voy a desarrollar eso a nivel mundial. Pero es muy importante hablar no solamente de Europa, sino de todo el mundo. La gran comisión de nuestro Señor que nos ha dejado es a todo el mundo. Mateo 28 nos dice, yendo pues hagan discípulos a todas las naciones, esto es etnias, y esa idea es bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Si los lineamientos del Señor Jesucristo han sido tan claros, ¿por qué es tan difícil llegar a cumplir la gran comisión a través de este? Cuando vemos el avance del Evangelio a lo largo de las generaciones, vemos que comienza a esparcirse, como lo narra Hechos 1:8. Dice que recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces vemos cómo el Evangelio comienza a desarrollarse desde Jerusalén y luego a propagarse en varias oleadas hacia África, Asia, Europa. Luego de Europa viene un segundo aire hacia Estados Unidos y de ahí llega a Latinoamérica. Estamos hablando de una porción de muchas generaciones. Este pasaje de Hechos 1:8 no debería leerse y me seréis testigos en, sino que de acuerdo a su contexto debería traducirse y grabarse a fuego en nuestros corazones como y me seréis testigos tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria hasta los confines de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el avance debe ser en paralelo, simultáneamente, como un fuego que se expande en todas las direcciones como un incendio. La propagación de la plantación de iglesias no debe ser una suma, ni siquiera debe ser una multiplicación, debería ser una exponenciación en su avance. Con respecto a la pregunta inicial, hoy día vemos lamentablemente que a través de las generaciones y de llegar a tener ciudades como la Ginebra de Calvino o la Holanda de los cánones de Dort, podemos ver o decir que hoy día Latinoamérica respira. Estados Unidos está en emergencias y Europa ha muerto en cierta forma. Es por ello que es tan importante esta nueva oleada de plantadores que salgan a todo el mundo, reiniciando en Latinoamérica para cubrir los 5 continentes una vez más, ya que esta es una tarea continua a través de las generaciones. Y es muy importante mantener este legado, que es donde se ha perdido el avance. Si tú miras Europa, Europa fue cristianizada, probablemente la reforma protestante hizo mucho, pero a través de las generaciones esto se fue perdiendo. Podemos ver en Europa, ya que mencionaste ese asunto, y tenemos un plantador ahí que podemos invitar en programas posteriores, que cómo el islamismo avanza sin estorbo por el crecimiento tanto del proselitismo del islamismo como de la multiplicación natural teniendo hijos. Poco a poco Europa vuelve a ser islámica. Entonces, si te fijas, todo el mundo necesita tener una proyección clara de plantación de iglesias y eso empieza en las iglesias de sana doctrina. No sé si quieras ampliar un poco más o podemos desarrollar en Latinoamérica. Me parece, pastor, que sería muy interesante ampliar un poco más. Sí, señor, por favor. Perfecto, vamos a Latinoamérica que nos convoca hoy día, como bien saludadas a nuestros hermanos de Colombia, en Bogotá, y varios más en diferentes países. Vamos a hablar un poco de Latinoamérica. ¿Cuál es el problema de la ligereza de la plantación de iglesias en Latinoamérica? El problema es que no hay una real visión de lo que es plantar y se carece de los soportes administrativos, doctrinales y otros para hacerlo. Déjame profundizar un poco más en esto, hermano. En general, la mayoría de los liderazgos de las iglesias se enfocan mucho en las 4 paredes de la iglesia. Se llenan de actividades de crecimiento y entretención interno, tanto para
generar mayor número como para generar más ingresos económicos, pero se ha perdido la capacidad de mirar hacia afuera y de querer invertir y obedecer en el mandato del Señor. Por ejemplo, por un lado tenemos complejas organizaciones altamente burocráticas como agencias misioneras o seminarios que, dicho sea de paso, son paraeclesiásticas. ¿Qué quiere decir eso? Que están fuera de la iglesia. El día lunes estaba hablando de eclesiología con unos pastores. Bueno, estos ministerios generalmente son paraeclesiásticos y generan un gran elefante blanco en cuanto a las organizaciones. Entonces buscan profesionalizar a los posibles plantadores, que no es malo en sí mismo, y futuros pastores. Pero esto hace que desechemos a muchos hombres que son llamados al ministerio, pero que no califican de acuerdo a los requisitos de estos grupos. Por ejemplo, déjame citar a Roland Allen. Roland Allen fue un prominente misionero inglés y lo resumía de la siguiente forma. Él decía, estamos tan enamorados de los requisitos que hemos añadido a los apostólicos, que negamos las aptitudes de cualquiera que posee solamente los requisitos bíblicos. Y al hombre que posee todos los requisitos apostólicos para ser anciano, lo descalificamos, porque no puede volver al seminario y aprobar un examen. Si te fijas, es muy interesante esto, porque muchas cosas o muchos pensamientos en Latinoamérica piensan que un pastor lo hace un seminario. Vamos a ver que esto no es así. Por otro lado, las iglesias latinas, sobre todo, no quieren invertir en el avance del reino. Esto tiene que ver mucho con nuestra cultura. Piensa, si yo soy un pastor a tiempo completo que vive de las ofrendas, ¿qué gano yo con enviar a alguien más y dividir esos recursos que me sostienen? Esto es una visión en general cortoplacista y muchas veces de falta de fe. Por otro lado, temas muy importantes también es que se carece muchas veces de la doctrina verdadera, doctrina clara, ordenada, sistemáticamente aprendida para a su vez volver a ser enseñado. El pastor Sugel Michelén alguna vez dijo que hoy en Latinoamérica podemos ver una iglesia que tiene miles de kilómetros de extensión, pero 2 centímetros de profundidad. Entonces, si yo hago la siguiente pregunta, quizás muchos hoy no podrían responder a una pregunta tan simple como ¿qué es el Evangelio? Una anécdota triste para compartir. Hace años atrás, conversando con un misionero europeo que estaba invirtiendo muchos recursos para hacer un programa de televisión y así movilizar misiones, insistía en la necesidad de llenar la tierra con misioneros. Y el problema con esto es que muchos de esos misioneros movilizados no conocían el mensaje, ni el evangelio, ni la doctrina. Y terminaban por decir algo en Marruecos vendiendo tablas de surf, por decirte alguna cosa. Amado hermano, lo importante nunca ha sido los misioneros ni los plantadores, sino el mensaje. Si no tenemos el mensaje correcto, si no tenemos el evangelio correcto, entonces estamos perdiendo nuestro foco y nuestro tiempo. Entonces, si se desconoce el mensaje de Dios, la doctrina como algo central, las plantaciones serán débiles. No habrá un mensaje claro del Evangelio y la doctrina bíblica. Por otro lado, está el carácter de los plantadores latinoamericanos, y eso ya da para largo hablarlo quizás en otro programa. Y para cerrar esta pregunta inicial, se carece muchas veces de las herramientas de capacitación, no para formar a pastores, sino para que una vez que estos ya estén en el campo, en su llamado puedan ir perfeccionándose. Recordemos o afirmemos lo siguiente, los seminarios no crean pastores, sino que es Dios quien separa a los hombres y los llama al ministerio. Estos plantadores, para que puedan perdurar y las plantaciones puedan permanecer en el tiempo, deben tener el apoyo y el respaldo administrativo, doctrinal y de cuerpo para seguir afirmando día a día su llamado. Ya que el ministerio, como suelo decirle a los plantadores, no es difícil, es imposible para quien no ha sido llamado por Dios. Efectivamente, Pastor, sin duda, este es un tema muy interesante y has dado un esbozo de lo que ocurre en Latinoamérica, ¿no? Varios puntos que sin duda vale la pena reflexionar.
Queremos saludar a nuestros oyentes que se conectan, se contactan en estos momentos con nosotros. De igual forma, si nos puedes colocar cómo se está escuchando la transmisión, hemos tenido por acá una pequeña caída, pero hemos estado pendientes de que la transmisión salga sin inconveniente. Entonces, sería muy bueno que nos pudieras colocar cómo estás escuchando la transmisión, si tiene buen audio, que es lo más importante, ¿no? Eso es lo más importante. Bueno. Queremos decirles que estamos con el pastor Hugo Galvez y sin duda es muy interesante el poder profundizar este tema de la plantación de iglesias y todo lo que él nos ha reseñado con respecto al panorama de Latinoamérica. Ahora, pastor, quisiera preguntar precisamente el panorama en Chile, ¿no? Tú eres allá de Chile. ¿Cómo está la situación allí precisamente en tu país? Bueno, la verdad que Chile, como el resto de Latinoamérica, está pasando tiempos bastante difíciles con una revuelta social, con una pandemia que estamos viviendo todos, pero si nos acogemos literalmente a lo que estamos viendo, Chile ha dejado de ser un país nominalmente católico como hace décadas atrás lo fue, para ser un país ateo o gnóstico. Y aunque las estadísticas dicen que en nuestro país alrededor del 25% más o menos llega a ser evangélico, la verdad no se nota eso casi nada. En cuanto al evangelio verdadero, Chile no es distinto al resto de Latinoamérica. Existe una diversidad enorme de grupos carismáticos, más enfocados en el sentir o en el mover que en el ser, tanto otros orientados a la prosperidad. Por ejemplo, en los matinales y en las noticias abundan bochornosos hechos relacionados con las iglesias evangélicas en nuestro país, con temas de dinero, poder, empresas y tantas otras cosas más que realmente le hacen un flaco favor a lo que se llama evangelio. Entonces, con respecto a esto, el trabajo que nosotros debemos hacer hoy en Chile y en Latinoamérica es el mismo que en todo el mundo. Ya lo decía Pastor Miguel Núñez, Latinoamérica debe ser reevangelizada. Lo bueno es que de hace algunos años el Señor ya está despertando este celo doctrinal en muchos jóvenes y adultos y pastores que han llegado también al despertar de la gracia, por decirlo de algún modo. Así que Chile no es distinto a lo que pueda hacer Colombia, a lo que pueda hacer Argentina, México, España, y tenemos una visión que tiene que ser global, hermano. El mandato es a todo el mundo. Nosotros no podríamos decir que estamos sirviendo y obedeciendo al Señor si nos centramos solamente en un pequeño espacio. Así es, Pastor Hugo. Bueno, la pregunta siguiente es algo también muy conectada con precisamente el panorama de Chile. Tú has mencionado allí que hay varios grupos, efectivamente, que llevan la palabra, pero es importante enfatizar en iglesias, en plantación de iglesias sanas, en plantación de iglesias, obviamente que estén acorde a la palabra de Dios. Y cuando nosotros hablamos de algunos grupos, esos grupos quizás no estén haciendo la tarea como debe hacerse. Si no se hace la tarea como debe hacerse, ¿qué consecuencias esto trae para el creyente, pastor? Bueno, cuando eso ocurre, mi amado hermano, es algo grave, puesto que si puedo citarte a un psicólogo antiguo, él diseñó o él hablaba de este concepto del condicionamiento. Contaba la experiencia que él desarrollaba, Pavlov, me refiero a él, que él quería ver el resultado, por ejemplo, en unos perros. Y cuenta la historia que él tenía unos perros atados en un lugar y llevaba una campanilla, un metrónomo. Y cada vez que les llevaba comida a esos perros, hacía sonar el metrónomo. Y en ese aspecto el perro comía y salivaba. Y así, varias veces, por muchas semanas, Pavlov repetía y repetía este ejemplo para condicionar la conducta. Llegó el momento en que Pavlov solamente hacía sonar la campana o el metrónomo y los perros, sin tener comida, salivaban como si estuvieran comiendo.
si bien es cierto, esto me puedes decir tú, ¿qué tiene que ver con lo que me acabas de preguntar? Tiene que ver mucho. Porque mi amado hermano, cuando nosotros no llevamos un evangelio correcto, un evangelio bíblico, cuando nosotros degradamos el evangelio, cuando lo hacemos light y ligero, cuando predicamos de un Dios de solo amor, de sola gracia, pero dejamos de Dios, dejamos al lado la justicia, la ira de Dios, entonces estamos cayendo en un problema serio, porque probablemente estamos generando a convencidos, mas no convertidos. Paul Washer en una predicación que fue la impactante a la juventud decía que cierta encuesta decía que el 95% de los norteamericanos profesaba ser nacido de nuevo. Pero realmente, si uno ve y evalúa qué es ser un discípulo de Jesucristo, muchos de ellos simplemente estaban convencidos porque alguna vez alguien les dijo que tenían que repetir una oración, alguna vez alguien les dijo que tenían que invitar a Jesús a su corazón y eso era todo y podían vivir como ellos quisieran porque ya tenían esta vacuna, ya que la palabra vacuna es tan normal hoy día, la vacuna para ir al cielo. Entonces, cuando tú preguntas, hermano, ¿cuál es la importancia de la doctrina en las iglesias del Evangelio? Es tremendamente importante porque hoy día mismo nosotros tenemos que preguntarnos si efectivamente hemos sido regenerados, si hemos sido salvos, si hemos nacido de nuevo. Tú me puedes decir, pero yo tengo 20 años, 30 años en el Señor. Hermano, he conocido casos de pastores que han estado toda su vida y han llegado a convertirse después de muchos, muchos años. Esto no es raro. Si tienes el caso de Nicodemo, Nicodemo era el maestro de Israel y precisamente le planteaba a Jesús que él, como no le hacía ninguna pregunta, pero Jesús le decía, para nacer de nuevo, tienes que nacer de nuevo para ser salvo. Entonces, mi amado hermano, es tremendamente importante la doctrina, porque muchas veces se habla de este Dios bueno, de este Dios Santa Claus o viejo pascuero, como le dicen en Chile, o Papá Noé, pero realmente el Dios de la soberanía, el Dios de este Dios al cual el pueblo de Israel temblaba ante su presencia, ha dejado de enseñarse, se ha dejado de temer a Dios para pensar que es el ángel de la guarda o el genio de la lámpara que cumple solamente mis peticiones ególatras, pero realmente nos olvidamos de que Él es Dios, Él es el soberano y en Él estamos nosotros. Por lo tanto, mi amado hermano, ¿cuál es el tema de hoy? La pregunta no es, ¿soy salvo porque algún día repetí una oración? Sino que Pablo nos decía que nosotros debemos estar examinándonos si estamos en la fe de Jesús. Muchas veces nosotros le llamamos a todo el contexto cristiano hermano, cuando ni hablan como cristianos, ni viven como cristianos, ni sus vidas moldean lo que un cristiano haría, pero nosotros le decimos hermano. Entonces, mi amado hermano, todo esto tiene que ver con realmente una examinación profunda hacia las fuentes del Evangelio, hacia las fuentes escriturales de qué es el Evangelio y cómo nosotros llegamos a ser salvos. Sin duda, pastor, es muy interesante escuchar estos planteamientos. ¿Por qué? Porque eso es lo que vivimos en Latinoamérica y vale la pena reflexionar en ellos, vale la pena analizarlo y, por supuesto, tener presente lo que sucede en en nuestros países. El pastor Hugo mencionaba algo, ¿no? La realidad de Chile no es diferente a la realidad de Colombia ni la realidad de México, de Ecuador, de Argentina, no. Somos muy parecidos, ¿no? Al fin y al cabo somos latinoamericanos. Bueno, pastor, hay un proyecto muy interesante que se está desarrollando, algo alcanzaste a mencionar, y es el proyecto Noé. Por ejemplo, yo observo que detrás tuyo hay un mapa mundi. Y observo, por ejemplo, si no estoy mal, me corriges la bandera de Chile, la de Argentina y la de México. Me corriges si de pronto no veo bien los colores ahí, los que tienes ahí. Precisamente es para hablar del proyecto Noé. ¿En qué consiste este proyecto? ¿Cómo surgió este proyecto Noé? Amén. Sí, la verdad es que tiene razón. Son las banderas de Chile, Argentina y México. Y cuánto desearía, y es mi oración, que estuvieran ojalá todas las banderas del mundo atrás mío, en esa muralla junto con el mapa. Eh, si tú analizas
y si tú puedes entrar a la página de proyectonoe.com, vas a ver que hay un contador que nos dice que en este momento en la Tierra hay aproximadamente 7.804 millones de personas en el mundo, divididas en más de 10.000 ciudades. Y la pregunta es, ¿cuántas de esas ciudades carecen de una iglesia de sana doctrina? ¿Cuántas de esas personas han sido separadas por Dios para llegar a la salvación? Y la pregunta que surge naturalmente es: ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos cómodos muchas veces en nuestros escritorios, estamos cómodos en nuestros templos, pero realmente, ¿qué estamos haciendo por eso? ¿Estamos cumpliendo realmente la comisión o la gran comisión del Señor? Entonces, así nace Proyecto Noé. Hace ya yo creo, unos 20 años nace esta inquietud en mi corazón de poder ver cómo se genera una estructura administrativa. Esto, hermano, no tiene que ver con asuntos episcopales o el gobierno de la eclesiología, de la iglesia, sino cómo se genera una estructura que facilite la expansión del reino y que esté precisamente bajo el alero de una iglesia que sea establecida. Hablábamos de los ministerios paraeclesiásticos. No quiero decir que los ministerios paraeclesiásticos son malos, pero cuando hablamos de una iglesia bíblica, de lineamientos bíblicos, tenemos que entender que es a lo que debemos hacer, a lo que está en la Escritura. Por ejemplo, en la Escritura no vemos sociedades o agencias misioneras. En la Escritura no vemos, por ejemplo, seminarios, y probablemente acá ya muchos quisieran lapidarme, espero que no lo hagan, pero si nos ceñimos netamente a la Escritura, el apóstol Pablo en su lineamiento era tremendamente simple, sin decir simplista, lo menos burocrático posible. ¿Qué hacía él? Iba a predicar el Evangelio, hablaba a las masas, de esas masas Dios dejaba un remanente, de ese remanente Él enseñaba doctrina, de esa doctrina salían hombres también escogidos por Dios que preparaba Dios mismo, no Pablo, los dotaba y los separaba como ancianos. De hecho, el mismo apóstol Pablo, cuando le escribe a Tito, en Tito 1:5 le da una referencia muy clara y muy establecida, y le dice: Tito, anda a Creta y ordena lo que quedó allí y instaura o designa ancianos. Si te fijas, eso tiene un choque cultural, eclesiástico muy grande con muchas de nuestras estructuras de iglesia, con cómo nosotros llamamos a un pastor, que la iglesia vota o no vota, hablamos de la democracia en la iglesia y temas que podrían ser muy delicados para hablar en esta hora. Pero si nos acogemos a la Escritura, Pablo le dice a Timoteo: mira, anda al grupo que dejamos en las diferentes localidades de Creta y establece o designa tú, Tito, a los ancianos de ese lugar. Entonces Tito lo que tenía que hacer era examinar, evaluar y luego obviamente ordenar o establecer a esos ancianos, ancianos plurales, no un anciano único. Y ese es otro tema muy complejo al cual entrar, porque en Latinoamérica se usa la figura del pastor único, plenipotenciario, casi el ungido de Dios. Y hermano, eso no existe en la Escritura. Ungido de Dios es todo aquel que ha sido ungido en la preciosa sangre de Jesucristo, el que goza la salvación. Tú eres un ungido, yo soy un ungido, los hermanos que escuchan esta transmisión, si han sido regenerados, han sido ungidos de Dios. Entonces, muchas veces esto también ocurre en Latinoamérica y por eso vienen los abusos de poder. Pero volviendo a Proyecto Noé, la idea es muy simple. La Iglesia Bíblica Internacional ha desarrollado esta plataforma para buscar a esos hombres. Tenemos la sincera creencia de parte de Dios que Él ha escogido varones en sexo masculino, no existen las pastoras bíblicamente hablando, masculinos para poder ir y comenzar estas plantaciones. Entonces, de la misma forma que Pablo lo hace con Creta y con todos los otros lugares, es lo que nosotros estamos haciendo. Una estructura simple, lo más bíblica posible, lo menos burocrática posible, dando el apoyo, haciendo una iglesia local y universal al mismo tiempo.
Por ejemplo, hoy día tenemos un hermano en España, en una zona muy difícil en España, Badajoz, una ciudad que se llama Los Santos de Maimona. Probablemente es primera vez que la escuchas en tu vida, igual que los oyentes. Es una zona muy, muy difícil para plantar porque realmente es ardua. De hecho, es una iglesia, la única, entre 330 pueblos. Entonces, si te fijas, este hermano podría morir en su llamado si está tan aislado, pero en Proyecto Noé, como somos una iglesia, un cuerpo, estamos siempre en comunicación, siempre en contacto, y él está al alero de todo. Lo mismo pasa en México. En México tenemos una plantación, una iglesia ya establecida con 2 pastores en Uriangato, con diáconos también establecidos ahí, y están comenzando, hace una semana ya, está comenzando una nueva plantación a hora y media de ese lugar en Morelia. Y así lo estamos multiplicando. Lo mismo pasa en José Cepaz, en Buenos Aires, Argentina. Y así, hermanos, estamos en contacto con otros hermanos, por ejemplo, que están aplicando Proyecto 9 para poder plantar en La Paz, en Cochabamba, en Guantánamo, Cuba, y en diferentes aspectos y lugares. Eh, el trabajo que estamos haciendo es precisamente la idea de poder llegar, hermanos, a sembrar. Iglesia Bíblica Internacional no cuenta con grandes recursos económicos ni con edificios, pero la iglesia bíblica, la iglesia apostólica, la iglesia primitiva tampoco lo tenía. Entonces, estamos tratando de derribar todos esos conceptos mentales que nos coartan la posibilidad de avanzar el reino. No podemos plantar porque no tenemos un edificio. ¿Dónde estaban los edificios antiguamente? Eran las casas, eran lugares de renta, eran cualquier lugar donde la iglesia pudiera juntarse. Y otra vez vamos a eclesiología. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el grupo de cristianos nacidos de nuevo que se reúnen para alabar a Dios localmente. Nosotros reconocemos una sola iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo, la esposa amada por la cual Él muere. Entonces, las plantaciones o las IBIN que se van generando por Proyecto Noé son una manifestación local de esa iglesia del Señor Jesucristo, sin querer ser sectario ni ser arrojarnos la única verdad. Reconocemos que hay muchos hermanos y muchas iglesias que están trabajando también. Yo simplemente estoy comentando lo de Proyecto Noé. Y así vamos avanzando. Entonces, para eso hay todo un proceso del cual quizás podría contarte un poco más, si es que no tienes preguntas hasta aquí. Pastor, sí, ampliemos un poco más sobre ese tema de Proyecto Noé, por favor. Perfecto. Mira, cuando nosotros hablamos de Proyecto Noé, tenemos que necesariamente hablar de IBIN. ¿Qué es IBIN? IBIN es la Iglesia Bíblica Internacional y tiene un ADN muy importante. El ADN de IBIN es que somos una iglesia que planta iglesias y discípulos que hacen discípulos. Si tú analizas, por ejemplo, en los contextos que probablemente son tradicionales, ¿cuánto tiempo llevaría en poder expandirse? La verdad que muchas veces pasan años. Nosotros en un tiempo muy corto, sin ser mejores que otros, simplemente por un asunto de visión, ya podemos contar con estas plantaciones y queremos llegar a 5 continentes, ojalá a cada país y ojalá a 10.000 ciudades. Si te fijas, es una visión de toda la vida. Pero tenemos la firme creencia de que un bosque no siempre fue un bosque, alguna vez fue una semilla. Y Proyecto Noé apunta a eso, pequeñas semillas plantadas que con el paso de los años y las generaciones puedan crecer y llegar a ser una iglesia que sea una iglesia santa, una iglesia que espere al Señor Jesucristo hasta que Él vuelva. Entonces, eso tiene que ver con IBIN, el ADN de plantar iglesias y discípulos que hacen discípulos. Cuando nosotros hablamos de la Iglesia Bíblica Internacional y de IBIN y de Proyecto Noé, hablamos de lineamientos sólidos en doctrina bíblica, un concepto claro del Evangelio bíblico, de los atributos de Dios, del discipulado para el crecimiento y de la constante examinación de los discípulos de Jesucristo, entendiendo el costo de lo que ello implica. Hoy día muchos dicen, no, yo soy salvo porque hice una oración o repetí una oración. Pero ¿es eso lo que decía el Señor Jesucristo? Cuando tú ves, por ejemplo, en las diferentes partes que el Señor hablaba de un discípulo, decía que eso costaría todo. Entonces, si nosotros vemos hoy día el cristianismo en el mundo, es un cristianismo generalmente tibio, mediocre, que no está dispuesto a entregar todo.
no están dispuestos a entregar sus vidas. Muchas veces vemos más la iglesia como un lugar de servicio, como si tú fueras a un Oxxo en México o un 7-Eleven en Estados Unidos o algún otro lugar, a establecer un servicio, pagar una cantidad y volver a tu casa y vivir una vida totalmente secular. Los hijos de Dios no somos así, no existe el cristiano secular, no tenemos esa división o esa esquizofrenia de nuestra vida de ser secular de lunes a sábado y el domingo un rato en la mañana cristianos. O somos cristianos toda nuestra vida o no lo somos, y muchos estamos engañados en eso. Por eso es tan importante la visión de examinación constante de nuestra propia salvación. Era lo que Pablo decía, examinados si estáis en la fe de Jesús, y también decía que debíamos cuidar nuestra salvación con temor y temblor, no porque la salvación se pierde, la salvación no se pierde bíblicamente hablando, sino porque debemos asegurar que nuestros frutos y nuestras vidas efectivamente señalen o demuestran que efectivamente tú has sido un hijo de Dios. Eso tiene que ver con todo lo que es la eclesiología y Proyecto 9. Entonces, IBIN ha desarrollado esta plantación de iglesia llamado Proyecto 9, y que ha tenido fruto en los escasos años que el Señor nos ha permitido existir para su gloria. No es por mérito personal, ni por el grupo, no somos los más importantes, hay hombres mucho más capaces, pero entendemos que bíblicamente no existen hombres grandes en el Señor, sino que solamente existen hombres pequeños usados por un Dios grande. Y es en ese sentido el que queremos avanzar. Este proyecto establece plantaciones que están siendo iglesias al mediano plazo, ordenando y examinando y ordenando pastores, y que hoy nos permiten tener un cuerpo de ancianos, siendo una iglesia con nuestros amados hermanos, tanto en Argentina, México, España y Chile. Eso tiene que ver mucho con la eclesiología, término que ustedes están viendo los lunes. ¿Cuál es la eclesiología de IBIN? Nosotros establecemos una eclesiología donde las iglesias o las plantaciones no son dependientes, tampoco son independientes, sino que somos interdependientes. Con los ancianos trabajamos en comunidad, con las iglesias trabajamos en comunidad y tenemos comunión y contacto con cada uno de los hermanos en las diferentes partes que estamos ahí. Entonces, eso es Proyecto 9. Y quiero hablarte de ti, mi amado hermano oyente, si tú estás en este momento con ese deseo de plantación, siempre y cuando tú no estés en una iglesia sana. Si estás en una iglesia sana, entonces IBI no es para ti, Proyecto 9 no es para ti, tienes que ir a tu pastor. Pero como en el caso de muchos de nosotros, si hemos salido de mala doctrina o de iglesias de mala doctrina o de error, de prosperidad o carismatismo, diferentes iglesias, a llegar a la sana doctrina, entonces IBIN es un lugar donde tú puedes llegar. Precisamente porque si tú, por ejemplo, estás 10, 20 años en una iglesia de mala doctrina y sales llamado por el Señor con estas doctrinas que están quemando en tu mente y en tu corazón, ¿dónde puedes ir? Realmente vas a golpear muchas puertas y te van a decir, generalmente, como pasó conmigo en su momento y con otros plantadores, vas a encontrarte con muchos nos. Entonces, IBIN realmente es precisamente y Proyecto 9 para estos hermanos que tienen este deseo de plantar, y hemos escuchado de muchos de estos casos en el tiempo en Proyecto 9. Esto comenzó hace ya muchos años atrás con la idea de Igler Red, cuando llegaban muchos de estos comentarios de personas que salían de iglesias de mala doctrina, y la pregunta es ¿a dónde iban? Y cuando tú empiezas a examinar, la verdad es que iglesias de sana doctrina en cada ciudad no tenemos. Entonces se hace necesario que Dios levante estos hombres, plantadores, llamados, para poder capacitarles luego y que empiecen también a predicar el Evangelio, a discipular a otros, y así también puedan ir multiplicándose con iglesias que hagan iglesias y discípulos que hagan discípulos. Por ahí, mi amado hermano, sí podemos hablar, creo que después tenemos que ver nuestra cultura y eso, pero hasta ahí para que tú también puedas entregar alguna apreciación, hermano. Sí, sí, señor. Bueno, quiero aprovechar para saludar aquí a algunas personas y también trasladar otra pregunta al pastor Hugo. Bueno, ¿de dónde nos están saludando en estos momentos por las redes? A pesar de que sí, efectivamente hemos tenido alguna dificultad en la internet el día de hoy, pero bueno, quiero decirles algo a nuestros oyentes. Este no será el único programa con el pastor Hugo, así que esto es algo que nos motiva para estar siempre pendiente los viernes a esta hora. Bueno,
Nos han saludado desde Guayaquil, Ecuador. Guayaquil, Ecuador. También nos están saludando desde Cochabamba, en Bolivia. Nos saludan desde República Dominicana. También, bueno, y por supuesto aquí la gente en Colombia. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. El reporte generalmente es que hemos tenido algunos pequeños cortes en la internet, pero bueno, digamos que el contenido se ha entendido de lo que he percibido ahí de los oyentes. Bueno, Pastor, quisiera trasladarle una pregunta adicional. Vamos a ver si cómo nos va con esta pregunta, si alcanzamos a otra o si no ya dejamos ahí. Y es precisamente la siguiente. Estamos hablando de plantar iglesias. Estamos hablando de atender lo que dice la palabra de Dios con respecto a la Gran Comisión. Pero vemos que la cultura, los continentes son diferentes. Pero la pregunta sería, ¿realmente influye la cultura para poder plantar iglesias? ¿Cómo analiza este panorama, Pastor Hugo? Sí, la verdad que la cultura influye. Muchas veces nosotros decimos que no, pero tú te vas a dar cuenta. Desde Bogotá te mueves a Barranquilla y vas a encontrar un acento diferente. Te mueves de Chile a México y te vas a encontrar con formas diferentes. Te mueves a Argentina, a España, ¿para qué decir a culturas anglo o a otras culturas? Se va a encontrar mundos diferentes. La cultura sí influye, mi hermano. Si bien el Evangelio es el mismo en todas las culturas, puesto que todo el mundo y todas las culturas son depravadas y están bajo la misma condenación y la misma ira de Dios, la cultura nos permite ver los caminos a seguir para poder llegar a las personas. Como chileno probablemente me va a ser más difícil que va a llegar a un bogotano en algunas formas, porque voy a desconocer cómo llegar o cómo sentir cómo ustedes sienten, cómo viven. Imagínate, ya solamente el clima de ustedes es un clima tan rico, tan especial, el de nosotros es más frío, ya eso genera distancias. Entonces, sí, efectivamente la cultura influye, pero por eso también Proyecto Noé toma en cuenta esto. De hecho, nosotros no trabajamos como lo hace la iglesia norteamericana. No quiero hacer la crítica, pero si bien es cierto, tú lo analizas, esto ha frenado. ¿Por qué? Porque naturalmente la iglesia norteamericana, ¿qué hace? Toma a un norteamericano, gasta años de vida aprendiendo un idioma, un montón de miles de dólares para enviarlo. Pero si no están esos miles de dólares, entonces no hay plantación, no hay misioneros. Y eso ha sido un gran problema también en Latinoamérica, porque muchos latinoamericanos, viendo la cultura norteamericana, dicen, Proyecto Noé, ¿cuánto me pagas si yo trabajo para ti? Craso error, hermano. Nosotros primero no trabajas para nosotros. Segundo, nosotros no pagamos. Es el Señor el que llama, es el Señor el que soporta. Y es a través de la fe y de la convicción de tu llamado que el Señor va a probar y va a proveer. Entonces, hoy día muchos se rehúsan a salir a misiones o a plantaciones si no tienen los $2,000 mensuales en el bolsillo. Y ahí tú ves que ya hay un freno muy importante para el avance y la extensión del reino. Ah, si no tengo mis $2,000, entonces no puedo moverme. Hermano, no, eso jamás ha sido así. Tú ves a Jesús, no estaba ocupado del dinero. Si bien es cierto, había necesidad, se suplía. Pablo decía, todo lo soporto en Cristo que me fortalece. Sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. No era tema el económico, sino que decía, si tú has sido llamado, ningún soldado está a su propia expensa, sino que quien lo llama es el que provee sus necesidades. Y el que llama a los plantadores no soy yo, no es la iglesia, es el Señor. Y si el Señor ha llamado, Él va a proveer, Él va a sustentar, y eso también va a ser una tremenda prueba de fuego para saber si efectivamente ha sido llamado o no. Hay muchos requisitos bíblicos, pero también tienen que ver mucho de carácter y de fe. Entonces, ¿la cultura influye? Sí, y mucho. ¿Cómo lo hacemos nosotros en Proyecto Noé? Nosotros, como no tenemos estructuras económicas, sino que somos iglesias pequeñas, no tenemos grandes edificios ni una administración mundial, lo que hacemos es, si tú has sido llamado, te voy a poner el caso del hermano de España. El hermano de España había sido llamado, había salido de ciertos lugares de mala doctrina y estaba buscando este apoyo.
Él fue examinado, pasó por un protocolo que nosotros desarrollamos para poder evaluar humanamente lo mejor posible al plantador, puesto que la Biblia tampoco dice que debemos imponer manos sobre cualquiera a la ligera, sino que en primera instancia él fue un plantador y al fragor del campo, él fue demostrando su carácter y ha permanecido. ¿Qué quiere decir? Que luego de eso, él va a ser examinado y ordenado en su tiempo. Pero fíjate, nosotros no gastamos en pasajes, ni enseñarle la cultura, ni ser misioneros transculturales, sino que un español de la provincia de Badajoz, en Badajoz, recibió el llamado y hoy día está en su casa pensando ya luego en un local para poder expandirse, para predicarle a los otros españoles de Badajoz en los Santos de Maimona. Lo mismo ocurre en Guanajuato, México. Los hermanos Uriangato están siendo y son parte de esa cultura. Ellos viven en esa cultura. Ellos saben lo que se siente, por ejemplo, estar bajo el fuego de los narcotraficantes. Ellos saben de lo que se siente ese temor en las calles y han vivido así. Ellos saben cómo predicar a su propia gente. Lo mismo con el hermano en Argentina, que tiene que tener religiosamente su tarde de siesta con su mate. La cultura importa, hermano. Yo no sé en realidad mucho de Bogotá ni cuáles son las cosas esenciales de la cultura, pero no hay mejor plantador que el que está ahí orientado en su propio pueblo y puede comenzar ya sin tener un gran elefante blanco administrativo para poder comenzar a expandir el reino. Lo que requiere es tener un llamado claro y poder predicar el evangelio y la sana doctrina. Pastor, cuando estás haciendo referencia de todos estos términos, características, requisitos, lineamientos que debe tener un plantador de iglesia, inmediatamente uno analiza que cuando muchas personas han pensado en iglesias, lamentablemente han pensado es en negocio. Inclusive tú estabas hablando, ¿no? Del tema y de los dólares y todo eso. Lamentablemente se piensa es en negocio. Y mira qué diferente. Tú hacías referencia a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tal nosotros mirando el ejemplo de la Biblia y contradiciendo completamente todo eso? Porque la iglesia no es un negocio, la iglesia tampoco es una empresa, ¿no es cierto, Pastor Hugo? ¿O qué opina? ¿La iglesia no es negocio, no es empresa? ¿Estamos en lo correcto? ¿Cuál es tu impresión? Estamos en lo correcto, hermano. La iglesia jamás ha sido ni un negocio, ni una empresa. Por ahí he escuchado algunos pastores que han dicho cuando tienen conflicto con la doctrina verdadera y tienen una empresa detrás y algunas muchas empresas familiares, he escuchado, pero tú estás dañando mi negocio. Hermano, si tú estás haciendo un negocio de la iglesia, entonces tu ganancia va a ser el infierno. Estoy citando a alguien que no recuerdo que lo dijo. Pero ¿quién nos ha llamado a nosotros a tener nuestra mejor vida ahora? ¿Quién nos ha llamado a nosotros a vivir lo más cómodamente posible? Eso contrasta con lo que es la esencia de ser un discípulo. Hermano, de ser un discípulo de Jesucristo. No estoy hablando a los plantadores o a los pastores, estoy hablando a cada uno de aquellos hermanos que conoce el Señor. Ser un discípulo de Jesucristo te costará todo. Y si eso implica tu propia vida, hermano, entonces eso es ser un discípulo de Jesucristo. No tiene que ver con grandes riquezas ni con comodidades. Pablo decía, hermano, que el que vive o el que enseña o que trabaja en el Evangelio vive del Evangelio. Eso es correcto, eso no tiene nada de malo. Pero si eso se hace como solamente un usufructo, entonces eso es el problema. Pero también tienes que entender, mi amado hermano, que la vida cristiana no tiene que ver con grandes voces en la vida, puesto que, como decía Pedro, nosotros vamos a pasar por prueba y tribulación como hijos de Dios. Si tú como cristiano no estás pasando ninguna prueba, ninguna tribulación y estás en abundancia y en gozo toda tu vida, tendrías que empezar a examinarte, porque dice el Señor que Él va a poner pruebas para poder perfeccionar tu fe. Y una prueba muy importante, específicamente en aquellos hombres que han sido llamados al ministerio, es el dinero. ¿Por qué? Porque el dinero es tremendamente importante para poder evidenciar tu fe.
tu fe no está puesto en la plantación, ni cuánto me pueden dar, ni los dólares, ni en los diezmos. Dicho sea de paso, en IBIN no tomamos diezmo, no creemos que el diezmo sea bíblico para la iglesia del día de hoy, creemos que el impuesto teocrático para Israel, más la iglesia se mueve por ofrendas. Ofrendas que son obligatorias porque Dios sigue siendo digno, pero que son en su monto tiene que ver con algo voluntario. Dios no ha dejado de ser Dios, por lo tanto sigue recibiendo nuestras ofrendas. Aún el rey David decía, yo no voy a dar algo que no me cueste. Por lo tanto, sí, debemos dar ofrendas en forma obligatoria al Señor, pero los montos, esos son lo que va relacionado con nuestro corazón. Puede ser un 10%, puede ser menos que un 10%, puede ser más que un 10%, puede ser todo. Pero esto no tiene que ver con dinero, mi amado hermano, ni para el creyente, ni para el plantador, sino que tiene que ver con algo más importante, que es con ese tesoro que está escondido y que el que tenía el tesoro vendió todo lo que tenía y compró el tesoro para ganar, compró la tierra para ganar el tesoro. Así que muchas cosas hacen que se frene el avance del reino y una de ellas, muy importante, es el tema económico. Muchos han preguntado, o la primera pregunta que hacen por las redes sociales cuando nos contactan es, y pastor, ¿cuánto pagan en Proyecto Noé? Entonces, yo la respuesta es, si esa es tu primera pregunta, entonces te has equivocado, Proyecto Noé no es para ti, puedes contactar a agencias misioneras norteamericanas, pero en Proyecto Noé probablemente no sea un buen lugar para tu desarrollo. Claro, claro, pastor, cuando mencionas eso, yo pensaba cuando te contactas, de una vez eso queda descalificado, ¿no? Claro, con esa pregunta. Bueno, Pastor Hugo, se nos acaba lamentablemente el tiempo. Estamos concluyendo este espacio, pero queremos decirles a nuestros oyentes que si el Señor nos lo permite, el próximo viernes 8 de la noche, hora de Colombia, vamos a continuar con este tema de la plantación de iglesias y estaremos también abordando lo que está desarrollando Proyecto Noé, que sin duda hemos visto muy interesante por la misericordia y la gracia de Dios. Así que, Pastor Hugo, muchísimas gracias por compartir con nosotros y queda nuevamente planillado aquí para dar un término aquí muy colombiano planillado para el próximo viernes 8 de la noche hora de Colombia, 9 de la noche hora de Chile. En las redes sociales estamos ubicando los horarios para que no te confundas, ¿no? Entonces, 8 horas de Colombia, 9 horas de Chile, pero en las redes colocamos allí los horarios. Queremos agradecerte, Pastor Hugo, muy amable. Muchas gracias a ti, hermano Daniel. Señor te guarde. Bueno, muy bien, entonces ha sido una charla muy productiva y esperamos entonces que nos pueda volver a acompañar el pastor Hugo Galvez desde precisamente allí, Viña del Mar, en territorio chileno. Qué bueno poder compartir con nuestros hermanos en diferentes partes del mundo. Y lo que desea Cielos Abiertos, turradio.com, es poder tener información para que nuestros oyentes, aquellos también que tienen ese deseo de seguir avanzando en el Evangelio, puedan tener un pequeño abrebocas. Y ya obviamente se puedan contactar los que no tienen iglesia con una iglesia local, los que tienen esos deseos que mencionó el pastor Hugo, pues obviamente ahí también apareció la página www.proyecto9.com, ¿no es cierto? Entonces para poder tener también más información. Y eso es lo que está desarrollando Cielos Abiertos. No somos Cielos Abiertos, y esto vale la pena también mencionarlo, no somos una iglesia. Cielos Abiertos es una emisora y como emisora presenta información y solamente está dando esas pequeñas pinceladas, abrebocas, para que quiera el Señor, pues obviamente haya personas dispuestas a propagar el Evangelio, a llevar la palabra, a discipularse, a estar sujeto en una iglesia local, todo ello. Bueno. Muy bien, muchísimas gracias a nuestros oyentes. Ahí observé los diferentes reportes de sintonía. Qué bueno que nos sigan diciendo ahí cómo les pareció el tema del audio, si salió bien, si tuvieron dificultades, si casi no se escuchó. Les agradeceríamos mucho ello para nosotros poder también revisar si tuvimos aquí un inconveniente del internet o dónde fue que se presentó el inconveniente. Muchísimas gracias. Entonces, por el momento no es nada más. Agradecemos a nuestros oyentes que participaron con nosotros y si el Señor lo permite, dentro de 8 días volveremos con este espacio hablando de plantación de iglesias aquí en Cielos Abiertos, turradio.com.